Si quieres seguir comiendo, mamá, arrodíllate y lame el suelo donde ha caído la comida. Mi hijo pronunció estas palabras humillantes mientras arrojaba el plato de arroz al suelo de piedra, esparciendo los granos por todas partes. Todo el salón estalló en carcajadas burlonas, risas amargas y crueles que resonaron y destrozaron mi orgullo. En ese momento de aparente desesperación. No lloré. No rogué. Lentamente me puse de pie, me ajusté el dobladillo del vestido, lo miré directamente a los ojos y pronuncié 5 palabras que silenciaron a todos. Si ustedes hubieran estado en mi lugar esa noche, humillados delante de todos y sabiendo lo que yo sabía. ¿Qué habrían hecho? Aprecio sinceramente su presencia. Por favor, sigan esta historia hasta el final y díganme en qué ciudad se encuentran para sentir hasta dónde ha llegado el viaje de esta historia. Era un martes por la tarde, mientras los últimos rayos dorados del día se aferraban a la ventana de mi pequeño apartamento, iluminando mis suculentas plantas de cactus. Cuando el viejo teléfono fijo sonó de repente, rompiendo la tranquilidad habitual que solía encontrar en esas tardes, estaba sentada en mi sillón, tapizado de aguayo descolorido. Mis manos afanosa con cada puntada tejiendo una chaqueta de lana verde jade para la nieta de mi vecina Carmen. Cada punto, cada hilo, contenía la dedicación y la paz que había cultivado en mi vida. Después de tantos años de altibajos. La voz de Gabriel, mi único hijo, resonó llena de júbilo desde el otro lado de la línea, lo que me sobresaltó por su excesivo entusiasmo. Ya no era el niño inocente de antaño, sino un hombre exitoso de renombre en el círculo de abogados de la Ciudad de México. «Madre», exclamó su voz. «Tengo una noticia enorme. He fundado oficialmente mi propia firma de abogados Lex Novus, y me he convertido en socio principal. Este es un gran hito en mi carrera. Un sueño hecho realidad». Escuché sintiendo un cálido orgullo mezclado con una pizca de preocupación. Aunque mi hijo a veces parecía distante, rara vez compartía sus sentimientos más profundos. Yo siempre deseé su éxito, aunque en el fondo sentía que se alejaba de los valores que me esforcé por inculcarle, de las cosas sencillas y sinceras. Gabriel continuó con un tono mucho más engreído, como si hablara con una extraña y no con su propia madre. Voy a celebrar una gran fiesta de inauguración el sábado por la noche a las 7 en mi nuevo penthouse en Polanco. Por favor, ven, no me digas que no quiero que seas la primera en saber esta noticia y que seas testigo de este momento histórico para mí. Al escucharlo, esbocé una sonrisa forzada. Esta invitación para mí no era solo una invitación a una fiesta, sino un reconocimiento, una llamada del mundo deslumbrante en el que vivía mi hijo. Un mundo con el que me sentía cada vez más ajena. Acepté de inmediato, sin dudarlo, en parte por curiosidad, en parte por la esperanza de acercarme a él. Quería estar allí, ser testigo del brillo de mi hijo, aunque mi corazón tuviera malos presentimientos. El sábado me puse con cuidado el vestido de lino azul turquesa que Gabriel me había regalado el día de la madre del año anterior. El vestido estaba como nuevo, lo guardaba con esmero en mi armario, solo para ocasiones muy especiales, porque era el único regalo que él se había tomado la molestia de elegir para mí. Me puse un viejo chal bordado que había hecho yo misma en mi juventud. Cada puntada todavía allí, llevando consigo tantos recuerdos de una juventud inocente de mi difunto esposo y de sueños sencillos. Como regalo envolví cuidadosamente una pequeña botella de mezcal añejo de Oaxaca, un licor preciado que mi padre había guardado con el sabor de la familia de las raíces, deseando que brindara calidez a Gabriel. Llamé a un viejo taxi amarillo con el fuerte olor a gasolina tan característico de la Ciudad de México para ir al lujoso barrio de Polanco. El largo camino parecía interminable. Cada metro que el taxi avanzaba me alejaba más de mi pequeño y modesto apartamento. Más de los valores que había vivido. Finalmente, el taxi se detuvo frente al vestíbulo de un rascacielos de cristal y acero negro brillante, altísimo, con luces que brillaban de manera etérea como un castillo. Era como otro mundo completamente extraño para mí. Un mundo al que sentía no pertenecer. El guardia de seguridad, con su uniforme impecable y un rostro frío y sin emociones, revisó la lista de invitados en una tableta. Su mirada escéptica me escudriñó cuando dije mi nombre. Elena Vargas, la madre de Gabriel Vargas. Parecía que la imagen de una mujer mayor y sencilla como yo no encajaba con el ambiente de lujo del lugar. Me sentí como una intrusa. Me sentí un poco incómoda, pero me esforcé por mantener la calma. Estaba demasiado acostumbrada a esas miradas de juicio. Durante mis años como maestra, entré en el ascensor privado que subía al penthouse. La puerta del ascensor se abrió y una suave música de jazz invadió mis oídos. El olor a perfume caro mezclado con el aroma de comida francesa flotaba en el aire. Todo creaba una atmósfera de lujo abrumadora.
Observé el espacioso apartamento con muebles minimalistas y angulosos en tonos grises y negros. Grandes cuadros abstractos colgaban de las paredes, pero no había ni una sola foto familiar. Ni rastro de una vida cálida. Solo frialdad y distancia. Sentí un pequeño vacío, una sensación de desolación que se colaba en mi corazón, como si mi hijo intentara borrar todo rastro del pasado. Intenté entablar conversación con algunos de los extraños invitados, abogados y empresarios exitosos, pero la mayoría fueron educados pero distantes. Una joven con un vestido rojo brillante y joyas relucientes sonrió forzadamente cuando me presenté como la madre de Gabriel y hablé de mi antigua profesión de maestra. Rápidamente se dio la vuelta para hablar con otro grupo, como si yo fuera algo fuera de lugar que no pertenecía a ese sitio. Una persona anticuada. Mi corazón se encogió un poco, sintiéndome como una intrusa. Un fantasma del pasado. En el mundo moderno de mi hija. Gabriel apareció con un elegante traje negro, el cabello cuidadosamente peinado y la familiar sonrisa forzada. Pero con la arrogancia que había reconocido desde hacía tiempo. Se acercó a mí, me saludó superficialmente y rápidamente se mezcló entre la multitud. Mi hijo levantó una copa de vino tinto y comenzó a jactarse de cómo la recién fundada firma Lex Novus ya había ganado grandes contratos proclamándose el socio principal más joven en la historia de la abogacía mexicana. Cada una de sus palabras era como un cuchillo invisible que me apuñalaba el corazón. Vi el gran cambio en mi hijo de un niño amable a un hombre extraño que solo pensaba en la fama y el dinero sin nada del hijo al que había amado. Gabriel se burlaba constantemente de mí, intercalando sus historias de éxito, hablando en voz alta para que muchos escucharan como si quisiera humillarme deliberadamente delante de sus amigos. Mi madre sigue muy ocupada comprando tortillas frescas en la tortillería artesanal cada mañana temprano y visitando la iglesia cada domingo. Una vida muy tranquila, ¿verdad, amigos? Sentí una amargura en la garganta, como si hubiera tragado un trago amargo. Me estaba insultando, humillando públicamente a la madre que lo había dado a luz y criado delante de extraños. Mis ojos se humedecieron, pero me esforcé por contener las lágrimas para que no cayera ni una sola. Sirvieron el pozole rojo especial siguiendo la receta de mi abuela. Me sentí algo reconfortada al saborear el gusto familiar, un poco de sabor a hogar en medio de esta atmósfera extraña. Pero incluso ese pequeño consuelo no duró mucho, porque el mal estaba a punto de estallar. Estaba comiendo cuando Gabriel, envalentonado por el alcohol y la autocomplacencia, levantó su copa de vino tinto de manera ostentosa para contar un chiste sobre los viejos que se aferran a las viejas costumbres y se niegan a adaptarse al mundo moderno. Mi hijo agitó deliberadamente la mano, haciendo que el vino tinto se derramara directamente en mi plato de pozole, salpicando la comida por el suelo de madera brillante, rojo como la sangre. Un suspiro de asombro resonó desde un rincón de la mesa. Y luego todos guardaron silencio. Sus miradas se posaron en mí, miradas de preocupación y lástima. Gabriel sonrió con desdén, sus ojos afilados como cuchillos llenos de desprecio. Oh, no, madre, lo siento. ¡Qué desorden! Bueno, si quieres terminar la cena, tendrás que lamer el suelo, vieja. El ardor de la humillación se extendió por todo mi cuerpo como un fuego que quemaba desde dentro, consumiendo la última chispa de esperanza. Lentamente me puse de pie y mis articulaciones crujieron, pero no temblé. Con calma me ajusté el chal bordado. Mis manos firmes, sin miedo. Miré directamente a los ojos de Gabriel, mi mirada inquebrantable, llena de decepción y una determinación de hierro. La expresión arrogante de mi hijo comenzó a desmoronarse, reemplazada por un atisbo de confusión e incredulidad. Me incliné lo suficiente para que Gabriel me oyera con claridad, susurrando 3 palabras, una por una, como una maldición. Lo sé todo. El rostro de Gabriel se puso pálido al instante. Sus labios se movieron sin emitir sonido, como alguien fulminado por un rayo sin alma. Le di la espalda y me fui sin mirar a Gabriel ni a nadie más. Sin decir adiós. Llamé a otro taxi y regresé a mi pequeño apartamento, llevando conmigo un dolor abrumador y una determinación férrea. Esto no iba a terminar aquí. 3 semanas antes de aquella noche fatídica, la noche en que mi corazón fue destrozado por la humillación de mi propio hijo, recibí otra llamada de Gabriel. Era un lunes por la tarde. El cielo estaba nublado como presagio de lo que estaba por venir. El aire pesado, como anunciando un acontecimiento. El timbre del teléfono fue como un trueno anunciando una tormenta que se formaba en mi vida. Mamá, estoy en Monterrey para una reunión urgente con un cliente importante. ¿Podrías ir a mi penthouse a regar mis orquídeas calella tan caras y revisar algunos de tus papeles viejos que dejaste en el cajón de mi escritorio cuando vivías aquí? La voz de Gabriel seguía siendo la misma, llena de ajetreo e importancia,
pero en el fondo había una frialdad, una indiferencia a la que me había acostumbrado. También dijo que Jimena lo acompañaba como su asistente legal. Acepté sin la menor sospecha porque siempre confié en mi hijo, sin importar cuánto cambiara. Llegué al apartamento con la llave de repuesto que Gabriel me había dado. El apartamento estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado, creando una atmósfera inquietante, como una casa sin vida. Regué las orquídeas, observando sus pétalos de color púrpura claro. Seguían siendo hermosas y vibrantes, pero ya no sentía ninguna paz. Recordé los días en que viví allí, cada rincón de este apartamento marcado por mis pasos, cada recuerdo volviendo a mí desde que Gabriel era un niño pequeño correteando por la casa. Pero ahora ya no era mi hogar. Se había convertido en un lugar extraño y frío, sin un atisbo de calidez familiar. Estaba sentada en la sala de estar, leyendo la novela que había dejado a medias, tratando de encontrar algo de paz en sus páginas. Cuando oí que se abría la puerta principal, mi corazón dio un vuelco, una alegría fugaz. «Gabriel, ¿ya regresaste?», pregunté en voz alta, secretamente feliz de que hubiera vuelto temprano. Quería preguntarle sobre su viaje, sobre su trabajo, sobre todo lo que me había perdido. Esperaba una conversación íntima con mi hijo. Como en los viejos tiempos. Pero no hubo respuesta. En cambio, oí susurros y el clic de tacones altos en el suelo de mármol. Me di cuenta de que no era solo Gabriel. Una sensación de inquietud se apoderó de mí como una serpiente que se arrastra. Instintivamente me deslicé rápidamente detrás del enorme sofá en forma de L, donde había un rincón escondido junto a la ventana. No sabía lo que estaba haciendo. Solo era una intuición que me decía que me ocultara como un animal acorralado, asustada por algo invisible. Oí las voces de Gabriel y Jimena del campo, íntimas palabras dulces y tiernas que nunca había oído a Gabriel decir a nadie, ni siquiera a su exesposa. El extraño perfume de Ximena flotaba en el aire, una fragancia intensa y desconocida que nunca había olido en ese apartamento. Fruncí el ceño, sintiendo una incomodidad indescriptible. Esto no estaba bien. Gabriel nunca había sido tan íntimo con nadie, especialmente con una colega. Una sensación de celos y dolor se apoderó de mí. La sensación de una madre abandonada y reemplazada. ¿Hablaron de sus planes secretos?, Gabriel dijo con un tono despectivo y lleno de desprecio. Pronto podremos hacerlo público. Mi madre es una anciana senil. Nunca se dará cuenta. Solo se ocupa de tonterías. Cada una de sus palabras fue como una aguja clavada en mi corazón, destrozándolo. Anciana senil. Había dedicado toda mi vida a criarlo. Educarlo, sacrificándolo todo por él. Y ahora me llamaba anciana senil. Las lágrimas brotaron. Rodaron por mis mejillas saladas, mezcladas con el dolor y la ira más profundas. Oí un largo y apasionado beso justo en la casa donde yo había vivido, donde había criado a mi hijo. Una sensación de disgusto se apoderó de mí. No era solo la traición, sino el desprecio, la desconsideración por todo lo que había hecho por él, el pisoteo de los valores familiares. Ximena mencionó con una voz llena de odio, como si planeara una venganza. El momento es propicio para recuperar lo que es nuestro. Gabriel. No olvides que me prometiste que me ayudarías a restaurar el honor de mi abuelo y a vengarme del nombre Vargas. ¿Recuerdas el viejo pleito por tierras en Santa Fe? Mi familia lo perdió todo por culpa de tu padre. Esta vez ganaremos. La voz de Ximena se hizo más débil. Pero escuché cada palabra. Especialmente el nombre. Don Horacio del Campo. Y la frase. El viejo pleito por tierras en Santa Fe. Mi corazón latió desbocado. Cada latido parecía querer salirse de mi pecho, no solo por miedo, sino también por los viejos recuerdos que de repente regresaron. Recordaba vagamente el nombre de don Horacio del Campo desde hacía mucho tiempo, desde que vivía mi esposa. Un pleito grande y ruidoso que había conmocionado al sector inmobiliario. Mi esposo había ganado el caso, pero después don Horacio había muerto, humillado. Había tratado de olvidar ese pasado, enterrarlo en mis recuerdos, sin querer revivir las cosas desagradables. Pero ahora regresaba como un fantasma persistente, arrastrando consigo un rencor del que yo no tenía conocimiento. Un rencor que había sido alimentado durante tantos años. Sus pasos se alejaron gradualmente hacia el dormitorio. Oí la puerta del dormitorio cerrarse con llave como un final para todo. Permanecía inmóvil durante 10 minutos más, sintiéndome entumecida como un tronco sin alma, sin sentir nada más que dolor y vacío. Después me arrastré silenciosamente fuera de mi escondite, mi cuerpo adolorido. Pero el dolor en mi corazón era mucho mayor.
Un dolor indescriptible. Salí sigilosamente del apartamento por la puerta trasera, llevando conmigo un miedo y una duda terribles, junto con un nuevo secreto que pesaba en mi corazón. Mis pasos eran pesados, como si llevara el mundo entero sobre mis hombros. Un mundo lleno de traición, odio y oscuras conspiraciones. A la mañana siguiente de aquella fatídica fiesta, me desperté a las 5 más temprano de lo habitual, cuando la noche aún no se había disipado por completo. Mis ojos estaban hinchados por el insomnio. Mi cabeza, pesada como el plomo, y las palabras humillantes de Gabriel aún resonaban en mis oídos. Me miré al espejo del baño, un rostro viejo y arrugado, marcado por las preocupaciones y el sufrimiento. Un rostro que apenas reconocía. Me pregunté qué podía hacer para cambiarlo todo. Podría levantarme contra mi propio hijo, contra esa cruel traición, contra un pasado lleno de misterios. Llamé a Alejandro. Alex Flores, mi amigo íntimo desde la juventud, en quien había confiado durante tantos años. Alex era un ex detective de policía, y ahora detective privado. Sabía que era la única persona en la que podía confiar en ese momento. La única que podía ayudarme a encontrar la verdad. Por muy dura que fuera. Elena, ¿cuánto tiempo sin vernos? He oído que estás teniendo algunos problemas familiares. He escuchado algunos rumores. La voz de Alex seguía siendo la misma. Profunda y tranquila, brindándome un poco de consuelo en medio de la tormenta. En mi corazón. Como un rayo de luz en la oscuridad. Le conté brevemente sobre Gabriel, sobre la fiesta y la humillación de mi hijo. Cada detalle sin omitir nada. Le conté lo que había oído 3 semanas antes sobre Ximena y especialmente el nombre de don Horacio del Campo y el antiguo pleito por tierras en Santa Fe. Todas esas piezas dispersas ahora comenzaban a formar un cuadro aterrador. Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo que me apuñalaba el corazón. Dolorosa y punzante. Pero sabía que tenía que decirlo, que tenía que enfrentarme a la verdad. Le dije a Alex. Mi voz era baja, pero firme. Llena de una fuerza que no sabía que poseía. Esto no es por venganza personal, Alex. Esto es para protegerme a mí misma. Para proteger mi honor. Para proteger lo que he construido toda mi vida. No puedo permitir que mi hijo le haga esto a su madre. No puedo permitir que pisotee todo. Necesito la verdad. Necesito que trabajes en silencio, con cuidado, profesionalmente, sin que nadie se entere. En mi corazón. No quería hacerle daño a Gabriel, pero sabía que si no actuaba, lo perdería todo. Mi dignidad y lo que había construido. Mi fe en la gente. Alex guardó silencio por un momento, sus ojos pensativos, como si sopesara cuidadosamente. Finalmente dijo. De acuerdo, Elena, ayudaré. Pero debes prepararte para lo que esto pueda revelar. Puede haber más de una infidelidad. Puede haber secretos aún más terribles. Investigaré a Ximena y a la familia del Campo y el antiguo pleito que mencionaste, profundizando en todo lo posible. Sabía que esta lucha no sería fácil. Sería muy difícil y arriesgada, pero estaba lista. Ya había perdido demasiado y no perdería nada más. Esa tarde tomé el autobús a Coyoacán. Mi corazón apesadumbrado por los pensamientos, los presentimientos de una batalla inminente. Me reuní con Alex en el conocido Café El Jarocho, donde solíamos salir cuando éramos jóvenes. Un lugar que guardaba tantos recuerdos, hermosos recuerdos de un tiempo pasado. El café estaba lleno de conversaciones y el fuerte aromas a café tostado. Pero yo no sentía ninguna paz. Me recordaba a los buenos tiempos, a los recuerdos de un pasado lejano. Un contraste total con esta dura realidad. Lo que hacía que mi corazón se sintiera aún más pesado. Le conté todo con detalle, desde el aterrador cambio de Gabriel. Sus palabras burlonas, el descubrimiento de Ximena hasta el pleito de don Horacio del Campo, del que solo tenía un vago conocimiento. Todo lo que había presenciado y escuchado. Le conté cómo Gabriel hablaba de apoderarse de mis bienes sobre los planes de mi hijo con Ximena, las oscuras conspiraciones que nunca habría esperado de mi propio hijo. Cada palabra que pronunciaba sentía como si estuviera reviviendo, cada momento doloroso, cada puñalada en mi corazón. Alex escuchó sin interrumpir, solo ocasionalmente, tomando notas con su letra ordenada en una pequeña libreta de cuero. Tomó un sorbo de su café negro, sus ojos agudos y pensativos, como si analizara cada pieza del rompecabezas, cada pequeño detalle. Preguntó el nombre completo de Ximena, el nombre de la firma de abogados de Gabriel e incluso información específica sobre el antiguo pleito de mi esposo, que yo recordaba como el año en que ocurrió y el nombre del tribunal. Alex elaboró un plan meticuloso,
paso a paso, lleno de estrategia. Seguir a Gabriel y Jimena discretamente registrando sus horarios y reuniones, recopilando pruebas, verificar las transacciones financieras personales de Gabriel y la firma LexNovus a través de canales legales buscando irregularidades. Revisar los registros corporativos del LexNovus para encontrar pruebas de transferencia ilegal de clientes. Profundizar en el pasado de Jimena y el antiguo pleito desde el campo, buscando documentos públicos y artículos de noticias relevantes para aclarar su conexión. Verificar las transacciones inmobiliarias relacionadas con el nombre de Gabriel o Jimena en bases de datos públicas para seguir todos sus movimientos. Salí del café sintiéndome ansiosa y con un rayo de esperanza, como una vela parpadeante en la oscuridad. Sabía que Alex era el único que podía ayudarme a exponer la verdad y puse toda mi confianza en él. Esta batalla sería difícil, muy difícil y arriesgada, pero no retrocedería. Lucharé por mí misma, por lo que creo y por la justicia. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día se arrastraba como un siglo, consumido por la espera y la ansiedad. Intenté llevar una vida normal yendo al mercado de San Juan a comprar verduras frescas y carnes especiales, tratando de encontrar algo de paz en mis rutinas familiares. Visitaba la iglesia de Santo Domingo cada mañana, encendía velas y rezaba anhelando que la verdad saliera a la luz, que mi corazón encontrara la paz y que Gabriel, pasara lo que pasara, se diera cuenta de sus errores. Mi mente no dejaba de pensar en Gabriel y en lo que Alex estaba investigando. A menudo miraba por la ventana esperando noticias. Cada timbre de teléfono hacía que mi corazón latiera con fuerza. Una ansiedad constante sin un momento de descanso. Había adelgazado notablemente con el rostro más demacrado. Pero el dolor en mi corazón era mucho mayor. Un dolor indescriptible que roía mi alma. Un martes por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo todo el espacio de un color dorado, el teléfono sonó. Era Alex. Su voz era grave, lo que me hizo sentir un mal presentimiento. Como una campana que anunciaba que la dura verdad estaba ya a punto de revelarse. Elena, tengo información preliminar y no es nada buena. Tienes que prepararte. Sabía que lo peor estaba por venir y tenía que prepararme mentalmente para enfrentarlo. Alex me pidió que fueras a su oficina de inmediato. Era una oficina pequeña. Vieja, pero ordenada en la colonia Roma, donde había trabajado durante muchos años. Cuando llegué, Alex había extendido una serie de fotografías y documentos sobre la mesa. Sus ojos llenos de preocupación, como si él también estuviera compartiendo parte de mi dolor. Comenzó a hablar cada una de sus palabras como un cuchillo clavado en mi corazón. Alex se informó sobre Jimena del Campo, ella, de 30 años, una abogada joven y brillante. Siempre aparecía con Gabriel en los eventos sociales de la alta sociedad. Una pareja perfecta a los ojos de todos. Se les había visto juntos en los restaurantes más lujosos de Roma Norte. Hoteles boutique caros en la Condesa y un romántico viaje de fin de semana a un resort de lujo en Los Cabos. Alex tenía fotos de ellos tomados de la mano, abrazándose íntimamente en esos viajes en playas y restaurantes románticos. Fotos innegables. Miré las fotos sintiendo que mi corazón se encogía. Una amargura que subía. La traición era demasiado clara, innegable. Justo ante mis ojos. Alex enumeró los gastos inusuales de Gabriel con la tarjeta de crédito personal de mi hijo. Cenas de miles de pesos en restaurantes de renombre como Puyol o Quinton Hill, donde la gente común difícilmente podía entrar. Habitaciones de hotel pagadas. Si deseas continuar alimentándote, madre, arrodíllate y lame el suelo donde los granos de arroz se han esparcido. Mi hijo pronunció esas palabras cargadas de una humillación que calaba hasta los huesos, justo después de lanzar el plato al suelo de piedra, desperdigando el arroz por cada rincón del salón. Una ola de carcajadas hirientes inundó el espacio, risas cargadas de amargura y crueldad que hicieron eco, destrozando mi orgullo en 1000 pedazos. En ese instante, en medio de la aparente desesperación que me envolvía, no derramé ni una lágrima, no supliqué clemencia. Con una lentitud digna, me levanté, alisando con cuidado el dobladillo de mi vestido, y fijé mi mirada directamente en sus ojos. Pronuncié 5 palabras que lograron silenciar a todos los presentes. Si ustedes se hubieran encontrado en mi lugar esa noche, expuestos a la humillación pública y con el conocimiento que yo poseía, ¿qué camino habrían elegido? Valoro profundamente su compañía en este relato. Los invito a seguir descubriendo esta historia hasta el final y a compartir la ciudad donde se encuentran, para así sentir la extensión del viaje que está realizando esta narrativa. Era un martes por la tarde, y los últimos rayos dorados del sol luchaban por aferrarse a la ventana de mi pequeño apartamento, iluminando con su cálida luz mis plantas de cactus, tan llenas de vida.
Me encontraba sentada en mi viejo sillón, con el tapiz de aguayo descolorido por el tiempo, cuando el sonido estridente del teléfono fijo irrumpió en la paz que solía encontrar en esas horas. Mis manos, incansables, se dedicaban a tejer con cada puntada una chaqueta de lana color verde jade, un regalo para la nieta de mi vecina Carmen. Cada punto, cada hilo, era un reflejo de la dedicación y la serenidad que había cultivado a lo largo de mi vida, después de tantos años llenos de altibajos. De repente, la voz de Gabriel, mi único hijo, resonó al otro lado de la línea, inundada de un júbilo que me sobresaltó por su exagerado entusiasmo. Ya no era aquel niño inocente de antaño, sino un hombre de renombre en el círculo de abogados de la Ciudad de México, un profesional exitoso y reconocido. «Madre», exclamó con una voz que vibraba de alegría. «Tengo una noticia que cambiará todo. Mi propia firma de abogados, Lex Novus, ha sido fundada oficialmente, y me han nombrado socio principal. Este es un hito trascendental en mi carrera, un sueño hecho realidad». Escuché sus palabras sintiendo una mezcla de orgullo y una ligera inquietud. A pesar de que mi hijo a veces parecía distante, rara vez compartía sus emociones más profundas conmigo. Siempre anhelé su éxito, aunque en lo más profundo de mi ser sentía que se alejaba cada vez más de los valores que me había esforzado por inculcarle, de la sencillez y la autenticidad que siempre había valorado. Gabriel continuó hablando con un tono que denotaba una creciente vanidad, como si estuviera dirigiéndose a una desconocida en lugar de a su propia madre. «Voy a celebrar una gran fiesta de inauguración el sábado por la noche, a las 7, en mi nuevo penthouse en Polanco. Por favor, madre, no puedes faltar. Quiero que seas la primera en enterarte de esta noticia y que seas testigo de este momento histórico para mí». Al escuchar sus palabras, esbocé una sonrisa forzada. Sabía que esta invitación no era simplemente una invitación a una fiesta, sino un reconocimiento, una llamada proveniente del mundo deslumbrante en el que mi hijo se movía con soltura. Un mundo que, a mis ojos, se volvía cada vez más ajeno. Acepté de inmediato, sin dudarlo ni un segundo, en parte por curiosidad y en parte por la esperanza de poder acercarme a él, de recuperar el vínculo que sentía que se estaba perdiendo. Deseaba estar allí, presenciar el brillo de mi hijo, aunque en lo más profundo de mi corazón presintiera que algo no andaba bien. El sábado, me vestí con esmero, eligiendo el vestido de lino azul turquesa que Gabriel me había regalado el día de la madre del año anterior. El vestido estaba impecable, como nuevo, ya que lo guardaba con sumo cuidado en mi armario, reservándolo para ocasiones verdaderamente especiales. Era, después de todo, el único regalo que mi hijo se había tomado la molestia de elegir para mí personalmente. Complementé mi atuendo con un chal bordado, una pieza antigua que yo misma había confeccionado en mi juventud. Cada puntada, aún presente, evocaba recuerdos de una juventud inocente, de mi difunto esposo y de sueños sencillos que parecían tan lejanos. Como regalo, envolví con delicadeza una pequeña botella de mezcal añejo de Oaxaca, un licor preciado que mi padre había guardado con el sabor de la familia y las raíces, con la esperanza de que pudiera brindar un poco de calidez al corazón de Gabriel. Llamé a un viejo taxi amarillo, con su característico olor a gasolina tan típico de la Ciudad de México, para que me llevara al lujoso barrio de Polanco. El trayecto se me antojó interminable. Cada metro que el taxi avanzaba parecía alejarme aún más de mi pequeño y modesto apartamento, de los valores que habían guiado mi vida durante tantos años. Finalmente, el taxi se detuvo frente al imponente vestíbulo de un rascacielos de cristal y acero negro brillante, una estructura altísima cuyas luces brillaban con una intensidad casi etérea, evocando la imagen de un castillo de cuento de hadas. Era como si hubiera llegado a un mundo completamente desconocido para mí, un mundo al que sentía que no pertenecía. El guardia de seguridad, con su uniforme impecable y un rostro inexpresivo y frío, revisó la lista de invitados en una tableta electrónica. Su mirada escéptica me recorrió de arriba abajo cuando pronuncié mi nombre, Elena Vargas, la madre de Gabriel Vargas. Era evidente que la imagen de una mujer mayor y sencilla como yo no encajaba en el ambiente de lujo y sofisticación que reinaba en aquel lugar. Me sentí como una intrusa, fuera de lugar, pero me esforcé por mantener la compostura, consciente de que estaba acostumbrada a recibir miradas de juicio. Tras superar el filtro de seguridad, ingresé en el ascensor privado que conducía al penthouse. Al abrirse las puertas, una suave melodía de jazz inundó mis oídos, mezclándose con el aroma de perfumes caros y la fragancia de la comida francesa. Todo contribuía a crear una atmósfera de opulencia que me resultaba abrumadora. Observé el espacioso apartamento, decorado con muebles minimalistas y angulosos en tonos grises y negros. Grandes cuadros abstractos colgaban de las paredes, pero no había ni una sola fotografía familiar, ni rastro de una vida cálida y acogedora. Solo frialdad y distancia. Sentí un vacío en el estómago, una sensación de desolación que se filtraba en mi corazón,
como si mi hijo estuviera intentando borrar cualquier vestigio de su pasado. Intenté entablar conversación con algunos de los invitados, abogados y empresarios exitosos, pero la mayoría se mostraron educados pero distantes. Una joven con un vestido rojo brillante y joyas ostentosas me dedicó una sonrisa forzada cuando me presenté como la madre de Gabriel y mencioné mi antigua profesión de maestra. Rápidamente, se excusó para hablar con otro grupo, como si yo fuera un elemento extraño, un ser anacrónico que no encajaba en aquel ambiente. Mi corazón se encogió un poco, reafirmando mi sensación de ser una intrusa, un fantasma del pasado que vagaba por el mundo moderno de mi hijo. Poco después, Gabriel hizo su aparición, luciendo un elegante traje negro, el cabello cuidadosamente peinado y la sonrisa forzada que ya conocía tan bien. Pero esta vez, su rostro reflejaba una arrogancia que había empezado a reconocer con el tiempo. Se acercó a mí, me saludó de manera superficial, y acto seguido, se mezcló entre la multitud. Al poco tiempo, mi hijo levantó una copa de vino tinto y comenzó a alardear sobre los éxitos de su recién fundada firma, Lex Novus, proclamándose a sí mismo como el socio principal más joven en la historia de la abogacía mexicana. Cada una de sus palabras era como un cuchillo invisible que se clavaba en mi corazón, recordándome la transformación que había experimentado mi hijo, pasando de ser un niño amable y cariñoso a un hombre extraño, obsesionado con la fama y el dinero, sin rastro alguno de aquel ser al que tanto había amado. Gabriel no dejaba de burlarse de mí, intercalando sus historias de éxito con comentarios despectivos, hablando en voz alta para que todos los presentes lo escucharan, como si su objetivo fuera humillarme deliberadamente delante de sus amigos. Mi madre sigue muy ocupada comprando tortillas frescas en la tortillería artesanal cada mañana y asistiendo a misa todos los domingos. Una vida muy tranquila, ¿verdad, amigos? Sentí una amargura en la garganta, como si hubiera tragado un veneno corrosivo. Estaba siendo insultada, humillada públicamente por el hombre al que había dado a luz y criado, delante de un grupo de desconocidos. Mis ojos se humedecieron, pero hice un esfuerzo sobrehumano para contener las lágrimas, para que no cayera ni una sola gota. En un momento dado, sirvieron pozole rojo, preparado siguiendo la receta de mi abuela. Sentí un ligero consuelo al saborear aquel plato familiar, un pequeño pedazo de hogar en medio de aquella atmósfera extraña. Pero incluso ese breve instante de tranquilidad se desvaneció rápidamente, porque la calamidad estaba a punto de estallar. Estaba comiendo cuando Gabriel, envalentonado por el alcohol y la autocomplacencia, levantó su copa de vino tinto de manera ostentosa para contar un chiste sobre los ancianos que se aferran a las viejas costumbres y se niegan a adaptarse al mundo moderno. De repente, mi hijo agitó la mano deliberadamente, provocando que el vino tinto se derramara directamente en mi plato de pozole, salpicando la comida por el suelo de madera brillante, tiñéndolo de un color rojo intenso, como si fuera sangre. Un suspiro de asombro recorrió la mesa. Acto seguido, todos guardaron silencio. Sus miradas se posaron en mí, miradas cargadas de preocupación y lástima. Gabriel sonrió con desdén, sus ojos afilados como cuchillos, llenos de desprecio. «Oh, no, madre, lo siento mucho. ¡Qué desastre! Bueno, si quieres terminar de cenar, tendrás que lamer el suelo, vieja». El ardor de la humillación se extendió por todo mi cuerpo como un fuego abrasador, consumiendo hasta la última chispa de esperanza que aún quedaba en mí. Con una lentitud dolorosa, me puse de pie, sintiendo como mis articulaciones crujían, pero sin temblar. Con calma, me ajusté el chal bordado, sintiendo mis manos firmes, sin rastro de miedo. Miré directamente a los ojos de Gabriel, mi mirada inquebrantable, llena de decepción y una determinación de hierro. La expresión arrogante de mi hijo comenzó a desmoronarse, reemplazada por un atisbo de confusión e incredulidad. Me incliné lo suficiente para que Gabriel pudiera escucharme con claridad, y susurré 3 palabras, una por una, como si estuviera lanzando una maldición: lo sé todo. El rostro de Gabriel palideció al instante. Sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, como si hubiera sido alcanzado por un rayo fulminante, dejándolo sin alma. Le di la espalda y me alejé de él, sin mirar a nadie más. Sin despedirme. Llamé a otro taxi y regresé a mi pequeño apartamento, llevando conmigo un dolor abrumador y una determinación. Decía que trabajaba hasta tarde en la oficina. Mentiras descaradas, y la cúspide fue un collar de diamantes de Tiffany Panko, valorado en más de 5. Comprado en un centro comercial de lujo en Santa Fe. Un regalo extravagante para su amante. En total, se estimaba que Gabriel había gastado alrededor de $20,000 en esta relación en los últimos 6 meses. Me sentí asqueada. Había usado dinero. Dinero que debería haber sido para construir un futuro sólido. Para comprar amor, para traicionarme,
para construir una vida lujosa basada en la mentira y el engaño. Luego Alex reveló información aún más importante, una conspiración cuidadosamente calculada. Gabriel y Jimena habían fundado en secreto una nueva firma de abogados llamada Lex Novos. 3 meses antes. Ambos eran socios iguales. Pero Alex descubrió que Ximena tenía una participación ligeramente mayor a través de una compleja estructura legal, lo que le permitiría controlar la empresa en el futuro. Gabriel estaba usando su posición actual en su antigua firma de abogados, donde mi hijo había trabajado durante más de 10 años y tenía muchos clientes importantes, para atraer a clientes grandes y potenciales. Y luego los dirigía en secreto a Lex Novos. Mi hijo se estaba preparando para una retirada de la antigua firma de la manera más ventajosa, llevándose la lista de clientes sin remordimientos. Esto significaba que Gabriel no solo me estaba traicionando a mí, sino también a la empresa que lo había nutrido, traicionando la confianza de aquellos que habían depositado su fe en él. Finalmente, Alex encontró pruebas de que Gabriel había accedido a documentos legales especializados en derecho sucesorio. Una acción que me heló la sangre. Específicamente, las cláusulas relacionadas con la anulación del derecho de herencia de una madre en un testamento, incluyendo lagunas legales poco conocidas y formas de transferir bienes para evitar reclamaciones, incluyendo estructuras legales complejas relacionadas con fideicomisos extranjeros en Panamá y las Islas Caimán. Mi hijo había revisado esta información desde su computadora personal utilizando el modo incógnito, pero Alex había logrado recuperar las huellas digitales. Sentí una losa pesada en mi pecho. Mi respiración se me ahogaba, apenas podía respirar, como si alguien me apretara el corazón. Todo lo que tenía ante mis ojos era prueba de la traición y la codicia extremas de Gabriel. No podía creer que el hijo al que había amado, criado con todo mi corazón y dedicado toda mi vida a enseñarle cosas buenas, pudiera hacer cosas tan crueles sin un atisbo de afecto. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran lágrimas de debilidad o desesperación, sino lágrimas de ira y determinación de hierro. No permitiría que lograra su objetivo. Lucharé hasta el final. Una fría tarde de viernes, cuando los vientos otoñales comenzaban a soplar, trayendo la humedad de la temporada de lluvias, haciendo temblar las hojas de los jacarandas fuera de la ventana, sonó el teléfono. Era Alex. Su voz estaba llena de urgencia, mezclada con un poco de emoción, lo que me hizo sentir que algo especial estaba a punto de ser revelado. Un rayo de esperanza que parpadeaba en la oscura noche de la dura verdad. Elena, tengo algunos descubrimientos finales sobre Gabriel y sobre ti. No lo creerás. Sabía que esta no era una noticia ordinaria, sino un giro crucial. Alex me pidió que fuera a su oficina de inmediato. Cuando llegué, Alex ya había preparado una gran pila de documentos sobre la mesa. Sus ojos brillaban de una manera extraña. Comenzó a presentar pruebas innegables, cada una de sus palabras como un martillazo en mi corazón. Pero esta vez no era dolor, sino sorpresa. Una sensación indescriptible de asombro. Alex reveló que Gabriel y Jimena habían visitado una oficina de bienes raíces de lujo en Santa Fe, la nueva zona de desarrollo de la Ciudad de México, donde los ricos buscaban mansiones opulentas. Estaban buscando comprar una lujosa villa de millones de dólares con una piscina infinita y vistas a la ciudad. El estilo de vida soñado por muchos. La villa estaría a nombre de Ximena y el dinero se transferiría de la cuenta de la firma Lex Novos. Alex tenía fotos de ellos viendo los planos arquitectónicos de la villa, analizando el interior, eligiendo materiales de construcción como una futura pareja, planeando su hogar. Miré esas fotos sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, un desprecio que subía. Habían planeado una vida de lujo sobre mi traición, sobre lo que legítimamente me pertenecía. Sin una pizca de conciencia en una foto en particular. Un primer plano. Ximena llevaba un gran anillo de diamantes reluciente en su dedo anular. El brillo de la piedra se burlaba de mí. Esto es probablemente un anillo de compromiso, Elena, dijo Alex. Su mirada me escudriñaba como queriendo ver mi reacción. Sentí un frío recorrer mi espalda. Gabriel se había comprometido con Ximena, la misma persona que ahora sabía que estaba conspirando con él para apoderarse de mis bienes, pisoteando todo el afecto. Alex, dije. Mi voz temblaba. Apenas podía pronunciar las palabras. Entonces Gabriel va a quitarme todo. Este apartamento. Mis ahorros para la vejez. ¿Dónde viviré? No me queda nada. El miedo me invadió. Una sensación de impotencia y desesperación. Había trabajado toda mi vida ahorrando cada centavo para una vejez tranquila. Y ahora todo podría desaparecer en un instante. Como un sueño roto. Una pesadilla hecha realidad. Alex sonrió misteriosamente.
Sus ojos brillaban como si hubiera algo interesante. Ahí es donde todo se pone interesante, Elena. Durante la investigación financiera pública encontré algunas transacciones sorprendentes sobre tus bienes. Miré a Alex con una mirada llena de duda, llena de esperanza. ¿Qué podía hacerle sonreír en este momento cuando yo estaba en esta situación? Alex reveló que yo, bajo la asesoría y gestión secreta de Mateo Ríos, un joven arquitecto o empresario a quien había confiado la gestión y asesoramiento de mis inversiones, durante muchos años había invertido silenciosamente en una serie de pequeños proyectos inmobiliarios con gran potencial en los suburbios en desarrollo de la Ciudad de México. Durante más de 20 años, dijo con voz emocionada, Elena, no eres ni anciana senil ni pobre como Gabriel piensa. Tienes una visión a largo plazo. Pequeños terrenos comprados hace 20 años en áreas como la Colonia Roma o la Condesa, apartamentos que compré y alquilé a precios asequibles, ahora habían aumentado de valor a una fortuna colosal, muchas veces mayor que los bienes que Gabriel poseía. Alex presentó extractos bancarios, documentos de propiedad de tierras a mi nombre o gestionados por Mateo Ríos, todos legales y transparentes. Innegables. Tienes un fondo de reserva gigantesco, Elena. Gabriel no sabe nada al respecto. Tienes suficiente dinero no solo para enfrentarte a tu hijo, sino también para vivir cómodamente el resto de tu vida e incluso más, para vivir una vida que muchos sueñan. Sentí una oleada de fuerza y confianza, una sensación de alivio increíble. El miedo se desvaneció, reemplazado por la ira y la determinación. Ya no era la madre débil y fácil de engañar. Lo reconocí todo. Mi voz temblaba de emoción. Siempre temí que Gabriel se corrompiera por la riqueza. Alex quería que mi hijo fuera autosuficiente. Que se labrara su propio camino con sus propios pies sin depender de nadie. Conocí a Mateo a través de una vieja amiga. Es un hombre honesto y talentoso con visión. Le confié parte de mis bienes para que los gestionara y me asesorara en inversiones para que crecieran de forma segura en silencio, sin que nadie lo supiera. Ni siquiera Gabriel. Había pensado que estaba haciendo lo mejor para mi hijo. Pero nunca imaginé que me traicionaría de esa manera. Y mi propia precaución se había convertido en mi salvación, en mi arma más poderosa. Miré la pila de documentos sobre la mesa. Ahora no solo eran pruebas contra Gabriel, sino también un testimonio de mi inteligencia y preparación, de la sabiduría de una madre. La balanza del poder se había invertido por completo. Ya no era la madre débil y fácil de engañar. Era una mujer fuerte, capaz de protegerme a mí misma y de luchar contra la traición de mi hijo, contra todas las oscuras conspiraciones. Estaba tratando de asimilar el shock del descubrimiento de mi fortuna secreta. Una sensación de alivio por haber escapado de ser despojada y a la vez de asombro por la dura verdad sobre mi hijo. Había pensado que lo entendía todo, que Gabriel era simplemente codicioso y estaba cautivado por la belleza y la carrera de Jimena. Pero la vida siempre tiene giros inesperados, secretos más profundos de lo que imaginaba, como un viejo libro que había leído superficialmente y ahora realmente estaba volteando cada página. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo mis pensamientos, esta vez con un presentimiento diferente. Un escalofrío que me recorrió la espalda. Era Alex. Su voz era más grave que nunca. Casi urgente. Cada palabra grabándose en mi mente. Elena, encontré la última pieza. La pieza que faltaba sobre Jimena y sobre el padre de Gabriel. Necesitas verme de inmediato. Esto es información clasificada. Mi corazón latía con fuerza. Un escalofrío helado recorrió mi espalda anunciando una verdad aún más terrible de lo que ya sabía. Alex me pidió que nos reuniéramos de inmediato en un lugar más discreto. Una sala privada en la gran biblioteca pública de la Ciudad de México, donde nadie nos molestaría, donde ningún sonido podría filtrarse. Fui allí a toda prisa. Mi corazón ardiendo, sin dejar de plantearme hipótesis, preguntas que taladraban mi mente. Cuando llegué, Alex ya estaba sentado allí. El silencio era sofocante. Solo la tenue luz de la ventana entraba. Puso sobre la mesa otra carpeta de documentos más vieja, con olor a papel rancio, a tiempo historias que habían estado dormidas durante mucho tiempo. Comenzaré, Elena, por lo que ya sé explicar, dijo Alex, colocando documentos amarillentos y viejos artículos de periódico sobre la mesa, como si revelara un pasado olvidado. Sentí que estaba abriendo una vieja página de la historia llena de secretos y tragedias, cosas que nunca había imaginado. Alex explicó detalladamente cada palabra grabándose en mi mente, haciéndome dudar de mis oídos. Jimena del Campo no es solo la amante de Gabriel, Elena. Es la nieta de don Horacio del Campo, de quien habíamos hablado. Él fue un renombrado y poderoso promotor inmobiliario de la Ciudad de México en los años 90.
Ese nombre resonó como una alarma en mi mente, despertando viejos recuerdos de un ruidoso pleito que mi esposo había ganado. Recordé su mirada fría en la fiesta y las palabras veladas que había oído en el apartamento de Gabriel. Vengarse del nombre Vargas, el viejo pleito por tierras. Ahora todo comenzaba a conectarse de una manera aterradora, como las últimas piezas que forman un cuadro completo pero inquietante. Alex continuó, su voz llena de énfasis, como queriendo que yo entendiera la gravedad del asunto. El pleito que el padre de Gabriel ganó hace 30 años, Elena, no fue un pleito ordinario. El padre de Gabriel, tu exesposo, un joven abogado ambicioso y astuto, hizo un fraude descarado en ese gran pleito por tierras relacionado con un terreno privilegiado en el centro de la ciudad. Usó todos los trucos sin escatimar en nada para ganar. Alex me mostró viejos documentos legales, artículos de periódico amarillentos de los años 90 sobre el pleito con titulares como el magnate inmobiliario don Horacio del Campo, arruinado por acusaciones de fraude y el árbol genealógico de la familia del Campo. Todo encajaba de una manera aterradora, como una prueba irrefutable, revelando una verdad cruel sobre mi difunto esposo. Ese pleito había hecho que la familia del Campo perdiera toda su fortuna, su reputación completamente arruinada. Y don Horacio había fallecido, humillado por el colapso mental y la enfermedad. Poco después, una tragedia que había sido enterrada ahora era desenterrada y Jimena era quien llevaba consigo ese rencor. Alex afirmó, Elena, Ximena se acercó a Gabriel no por amor o por su carrera, sino para ejecutar un plan de venganza meticulosamente orquestado durante muchos años. Ella había investigado todo sobre Gabriel, siguiendo a tu hijo desde que comenzó su carrera, utilizando su arrogancia y ambición como una herramienta perfecta para su plan. Gabriel es solo un peón en su juego. Alex también tenía pruebas de que Ximena había seducido a Gabriel impulsándolo a fundar la firma conjunta, Lex Novus, para aprender los entresijos del negocio legal, recopilar pruebas del fraude y el comportamiento poco ético de Gabriel y robar sistemáticamente a los clientes de mi hijo paso a paso. Alex me mostró fotos de Ximena reuniéndose en secreto con antiguos socios comerciales de Gabriel o con clientes potenciales que Gabriel estaba captando, reuniones clandestinas de las que Gabriel no tenía conocimiento. Ximena había desviado a los clientes grandes y potenciales de Gabriel a una firma de abogados completamente nueva y propia que ella ya había preparado para saquearlo todo cuando Gabriel cayera. Había planeado una venganza perfecta. Miré esas pruebas sintiéndome profundamente impactada. Un frío, helado recorrió mi espalda. No solo porque Gabriel había sido engañado, sino también por la complejidad y crueldad de este rencor. Me di cuenta de que Gabriel no era solo el traidor, sino también la víctima de un plan de venganza sofisticado, un tiro por la culata perfecto relacionado con los errores pasados de mi propio esposo. Una sensación compleja me invadió el corazón. Por un lado, dolor por la ceguera de Gabriel, por haberse convertido en víctima de lo que su padre había causado. Y por otro, una satisfacción por la justicia que se estaba cumpliendo de una manera cruel, aunque no de la manera que yo deseaba. Recordé las palabras de Ximena en el apartamento de Gabriel. Ahora todo tenía sentido. Todo era parte de ese plan de venganza. La vida es realmente irónica. Se cosecha lo que se siembra, y el ciclo vicioso del odio es aterrador. Puede extenderse de una generación a otra. Después de los impactantes descubrimientos sobre Ximena y su plan de venganza, supe que era hora de enfrentarme a Gabriel. No podía demorarme más. Cada segundo que pasaba era una tortura, un tormento en mi alma. Organicé una reunión de enfrentamiento en la oficina de la abogada que Alex me había recomendado, la licenciada Teresa Guzmán, una mujer inteligente y serena, conocida por defender la justicia y la verdad. Una persona que sabía que podía lidiar con Gabriel. Necesitaba apoyo profesional para que este enfrentamiento se desarrollara de la manera más justa posible, sin que las emociones eclipsaran la razón. Alex Flores también estaba presente para apoyarme y testificar, sentado a mi lado con una expresión seria y una mirada firme. Él era mi sólido apoyo en estos tiempos difíciles, un amigo en quien podía confiar plenamente. También invité a Mateo Ríos en calidad de mi asesor financiero. Quería que Gabriel supiera que no estaba sola y que tenía la fuerza suficiente, tanto económica como espiritual, para protegerme a mí misma y lo que me pertenecía. Entré en la oficina de la abogada, una sala formal con estanterías altísimas y un gran escritorio de caoba. El aire pesado hasta el punto de la asfixia, como si se preparara un juicio. Mi expresión era tranquila, pero por dentro la tensión era extrema. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor en mi pecho, anunciando una dura batalla. Gabriel había llegado antes, sentado frente a mí. Mi hijo vestía un traje caro, el cabello cuidadosamente peinado, la arrogancia y la confianza evidentes en su rostro,
pero pude notar un atisbo de preocupación en sus ojos, una ansiedad que intentaba ocultar. Gabriel esbozó una sonrisa burlona al vernos a Alex y a mí, como si fuéramos solo molestias que él podía desechar fácilmente, una vez más subestimándome. Gabriel intentó entablar conversación con falsas palabras dulces, su voz llena de una aparente preocupación, pero yo sabía bien que era solo una farsa. ¿Qué haces aquí, madre? ¿Hay algo mal? Te dije que no te preocuparas por mi testamento. Ya lo tengo todo preparado. Tendrás una vida tranquila, sin preocupaciones. Sus palabras fueron como un puñal clavado en mi corazón, traspasado por la falsedad. Seguía pensando que yo era una anciana débil, fácil de engañar, una crédula a la que podía manipular a su antojo. No dije una palabra. Solo me quedé en silencio, enfrentando su mirada escrutadora, la mirada de una serpiente esperando a su presa. Luego puse la gruesa carpeta llena de pruebas sobre el escritorio de caoba, deslizándola hacia Gabriel. El crujido de los papeles resonó claramente en la sala silenciosa, como una sentencia ya dictada, una acusación irrefutable. Comencé a explicar claramente prueba por prueba, como una fiscal experimentada, señalando cada documento, cada fotografía, cada número, cada una de sus mentiras. Hijo mío, comencé, mi voz tranquila, pero con una frialdad penetrante. Estas son las fotos tuyas y de Ximena en actitud íntima, en restaurantes de lujo, en hoteles caros, con fechas y lugares específicos. No puedes negar esto, es la verdad evidente. Pasé la página, continuando, sin apartar la mirada de Gabriel. Y estos son los extractos bancarios que demuestran tus gastos excesivos para Ximena con tu tarjeta de crédito personal, especificando cada regalo, cada comida, cada viaje. Dijiste que trabajabas hasta tarde en la oficina, pero pagabas habitaciones de hotel para 2 personas. ¿Cómo explicas el collar de diamantes de más de $5,000 de Tiffany Panko, comprado en un centro comercial de lujo en Santa Fe? Me detuve, mirándolo directamente, esperando una explicación que sabía que nunca llegaría. Continué presentando pruebas sin darle a Gabriel la oportunidad de interrumpir. Estos son los documentos de constitución del ex Novus con Ximena como socia principal y la estructura accionaria inusual de la empresa que le permite controlar la mayor parte. Y aquí, hijo mío, están las copias de tus correos electrónicos y mensajes secretos sobre la transferencia de clientes de la antigua firma al ex Novus. Un acto que llamaste captación de clientes, una grave violación de la ética profesional. Finalmente, puse otra pila de documentos. Este fue el golpe de gracia. Y esta es la prueba de que accediste a documentos de derecho sucesorio para anular el derecho de herencia de tu madre, incluyendo capturas de pantalla de sitios web legales e investigaciones sobre fideicomisos extranjeros. ¿Planeabas echarme a la calle, Gabriel? ¿Planeabas dejarme sin nada, sin dónde vivir? Cuando terminé de hablar, Gabriel sonrió con desdén, tratando de mantener la calma, pero su frente ya estaba perlada de sudor. Sus ojos comenzaban a revelar pánico. ¿Qué dices? Son solo rumores sin sentido. Ximena es mi asistente, y esos gastos son para proyectos de la empresa. Estás vieja. Deberías ir a casa a descansar. No dejes que esta gente se aproveche de ti. Todavía intentaba negarlo, pero su voz temblaba. Su confianza comenzaba a flaquear como un barco en medio del mar. Luego revelé públicamente el presupuesto secreto, mi voz fría, mirándolo directamente. Presenté los documentos que probaban mi colosal fortuna gestionada por Mateo Ríos, junto con el informe sobre su valor actual. Hijo mío, dije. Mi voz resonó clara en la habitación, sin un atisbo de temblor. No soy una anciana pobre como crees. Tengo suficiente dinero para contratar a los mejores abogados de México, demandarte hasta el final, hacerte pagar el precio más alto por lo que has hecho. Podría comprar toda tu firma, Lex Novus, y te quedarías sin nada, Gabriel. El rostro de Gabriel comenzó a cambiar de color, de arrogante a aterrorizado cuando vio mis documentos financieros. Comenzó a sudar frío, el cuello de su camisa se apretó como si alguien le estuviera estrangulando. Su arrogancia se disipó, reemplazada por el pánico, la desesperación, el golpe final. Miré directamente a Gabriel y dije con voz decidida, cada palabra como un clavo que se clavaba en los oídos de mi hijo hasta lo más profundo de su alma. Hijo mío, también has sido traicionado por otra persona. Ximena del Campo, quien ya no te ama. Es la nieta de don Horacio del Campo, a quien tu padre estafó en el viejo pleito por tierras en Santa Fe. Ella ha planeado una venganza, usándote para destruirte desde dentro, convirtiéndote en una herramienta. Has sido engañado por la persona en la que más confiabas, Gabriel. Gabriel. Gritó. Se levantó de golpe,
empujando la silla que cayó hacia atrás. El ruido resonó estridente e imposible. Jimena me ama. Ella nunca haría eso. Esto es una conspiración. Mamá y Alex están conspirando para dañarme. Mi hijo golpeó el escritorio de madera, haciendo que mis documentos salieran volando. Su rostro lleno de ira y desesperación, sin aceptar la verdad. La abogada Teresa Guzmán dijo con calma, poniendo una mano en el hombro de Gabriel, su voz firme. Señor Vargas, por favor, mantenga la calma. Estas son pruebas irrefutables. Con lo que tenemos en nuestras manos, podemos iniciar procedimientos legales de inmediato, y eso destruirá su carrera tanto legal como reputacionalmente, sin posibilidad de retorno. Gabriel se derrumbó. Mi hijo se dejó caer en la silla, su rostro completamente aturdido. Toda esperanza desvaneciéndose como burbujas de jabón. No tenía más palabras para negar. Se cubrió la cabeza con ambas manos, como queriendo ocultar su rostro de fracaso y humillación. Yo, aunque me dolía ver a mi único hijo destrozado, me sentí aliviada de haber dicho la verdad y haberle dado la vuelta a la situación. Me había protegido, aunque el precio a pagar fuera la ruptura de una familia, un dolor insustituible. Los meses posteriores al tenso enfrentamiento en la oficina de la abogada fueron una tormenta legal feroz y prolongada, una verdadera batalla en todos los frentes. Mi vida se vio arrastrada por un torbellino incesante de juicios, papeleo, acusaciones y acalorados debates. Cada día era una lucha no solo en el ámbito legal, sino también en mi alma, un tormento entre el amor maternal y la justicia. Con la ayuda dedicada de Alex, quien se había convertido en un hermano cercano, y la agudeza y firmeza de la licenciada Guzmán, presenté una demanda contra Gabriel por fraude financiero, manipulación de bienes y violación de la confianza. Cada paso fue cuidadosamente calculado, cada prueba fue presentada de manera convincente ante el tribunal, sin dejar ninguna laguna. Gabriel intentó resistir ferozmente. Contrató un equipo legal formidable y utilizó todos los trucos legales para prolongar el caso, esperando poder cambiar la situación. Mi hijo intentó difamarme en los medios, diciendo que yo estaba confundida o codiciosa y que estaba siendo manipulada por Alex, tratando de convertirme en la villana. Esas palabras eran como flechas envenenadas clavándose en mi corazón, pero sabía que no podía caer. Tenía que mantenerme firme, no solo por mí, sino también por la justicia, por lo que creía y por una equidad por la que había luchado. Sin embargo, mis pruebas eran demasiado sólidas e innegables. Alex lo había preparado todo meticulosamente, incluyendo copias de seguridad digitales, grabaciones secretas y el testimonio convincente de testigos. No había escapatoria para Gabriel. Los antiguos socios de Gabriel en la antigua firma de abogados, quienes alguna vez admiraron su talento e inteligencia, comenzaron a darle la espalda al enterarse de la terrible verdad sobre su transferencia ilegal de clientes. Alex Novos fue aislado en el círculo de abogados, su reputación completamente destrozada, sin que nadie más confiara en él. La carrera que había dedicado toda su vida a construir ahora se desmoronaba como burbujas de jabón, sin salvación. Y luego, la dramática retirada de Jimena, tal como Alex había predicho. Ximena del Campo no solo abandonó a Gabriel silenciosamente. Ella misma organizó una pequeña conferencia de prensa, atrayendo la atención de los medios, aprovechando al máximo esta oportunidad para exponerlo todo. No pude evitar estremecerme al presenciar la frialdad y el cálculo de esta mujer. Había ejecutado su plan a la perfección, sin el menor error. En la conferencia me decía que se quedaba hasta tarde trabajando en la oficina. ¡Qué descaro! Y para colmo, me entero de que le regaló a su amante un collar de diamantes de Tiffany Panko, uno de esos que valen más de $5.000. Lo compró en un centro comercial lujoso en Santa Fe. ¡Qué regalo tan ostentoso para esa mujer! Calculé que, en total, Gabriel se había gastado unos $20.000 en esa relación en los últimos 6 meses. Sentí un asco profundo. Estaba dilapidando mi dinero, el dinero que debía estar destinado a asegurar mi futuro. Lo usaba para comprar amor, para traicionarme, para construir una vida de lujo sustentada en la mentira y el engaño. Pero lo peor aún estaba por venir. Alex me reveló una información aún más grave, una conspiración urdida con toda la alevosía. Resulta que Gabriel y Jimena habían fundado en secreto una nueva firma de abogados, a la que habían bautizado como Lex Novos. 3 meses atrás. Y ambos figuraban como socios igualitarios. Sin embargo, Alex descubrió que Jimena, valiéndose de una estructura legal intrincada, poseía una participación ligeramente mayor, lo que le permitiría, en un futuro no muy lejano, tomar el control absoluto de la empresa. ¡Qué jugada maestra! Para llevar a cabo su plan,
Gabriel se estaba aprovechando de su posición en la firma donde mi hijo había trabajado durante más de 10 años, donde tenía una cartera de clientes muy valiosa. Estaba desviando a esos clientes potenciales al ex Novos. Gabriel se estaba preparando para abandonar la antigua firma de la manera más ventajosa posible, llevándose consigo la lista de clientes sin el menor remordimiento. ¡Qué traición! Esto significaba que Gabriel no solo me estaba traicionando a mí, sino también a la empresa que lo había visto crecer, a la gente que había depositado su confianza en él. Pero la cosa no acababa ahí. Finalmente, Alex encontró pruebas irrefutables de que Gabriel había estado husmeando en documentos legales especializados en derecho sucesorio. Esa acción me heló la sangre. Estaba investigando las cláusulas relacionadas con la anulación del derecho de herencia de una madre en un testamento, buscando lagunas legales poco conocidas y formas de transferir bienes para evitar reclamaciones, incluso estudiando estructuras legales complejas relacionadas con fideicomisos extranjeros en Panamá y las Islas Caimán. ¡Qué horror! Mi propio hijo había estado buscando esa información desde su computadora personal, usando el modo incógnito, pero Alex, con su habilidad, había logrado recuperar las huellas digitales. Sentí como si una losa de plomo me aplastara el pecho. El aire se me escapaba de los pulmones, apenas podía respirar, como si alguien me estuviera apretando el corazón con fuerza. Todo lo que veía ante mis ojos eran pruebas de la traición y la codicia sin límites de Gabriel. No podía creer que el hijo al que había amado con toda mi alma, al que había criado dedicándole toda mi vida, enseñándole valores y principios, pudiera ser capaz de semejante crueldad. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran lágrimas de debilidad ni de desesperación, sino lágrimas de ira y de una determinación férrea. No iba a permitir que se saliera con la suya. Lucharé hasta el final. Una fría tarde de viernes, cuando los vientos otoñales comenzaban a soplar, trayendo consigo la humedad característica de la temporada de lluvias, haciendo temblar las hojas de los jacarandas que se veían a través de la ventana, el teléfono interrumpió el silencio. Era Alex. En su voz percibí una mezcla de urgencia y excitación, lo que me hizo presentir que algo importante estaba a punto de ser revelado, un rayo de esperanza en medio de la noche oscura de la verdad. Elena, tengo algunos descubrimientos finales sobre Gabriel y sobre ti. No vas a poder creerlo. Supe de inmediato que no se trataba de una noticia común y corriente, sino de un giro crucial en los acontecimientos. Alex me pidió que fuera a su oficina lo antes posible. Cuando llegué, Alex ya tenía preparada una gran pila de documentos sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Comenzó a presentarme pruebas irrefutables, cada una de sus palabras golpeando mi corazón como un martillo. Pero esta vez no sentí dolor, sino una profunda sorpresa, una sensación indescriptible de asombro. Alex me reveló que Gabriel y Jimena habían visitado una oficina de bienes raíces de lujo en Santa Fe, la nueva zona de desarrollo de la Ciudad de México, donde la gente adinerada busca mansiones opulentas. Estaban buscando comprar una villa lujosa valorada en millones de dólares, con una piscina infinita y vistas panorámicas de la ciudad. El estilo de vida soñado por muchos. La villa estaría a nombre de Jimena, y el dinero saldría de la cuenta de la firma Lex Novos. Alex tenía fotos de ellos viendo los planos arquitectónicos de la villa, analizando el diseño interior, eligiendo los materiales de construcción, como si fueran una pareja a punto de formar un hogar. Estaban planeando su futuro juntos. Miré esas fotos sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, un desprecio que crecía a cada segundo. Habían planeado una vida de lujo a costa de mi traición, a costa de lo que legítimamente me pertenecía. Y lo hacían sin el menor remordimiento. Hubo una foto en particular que me llamó la atención, un primer plano en el que Jimena lucía un anillo de diamantes deslumbrante en su dedo anular. El brillo de la piedra parecía burlarse de mí. Esto, Elena, probablemente sea un anillo de compromiso, dijo Alex, mirándome fijamente, como queriendo adivinar mi reacción. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda. Gabriel se había comprometido con Jimena, la misma persona que, ahora lo sabía, estaba conspirando con él para despojarme de mis bienes, pisoteando todo el afecto. Alex, dije con voz temblorosa. Apenas podía articular las palabras. Entonces, ¿Gabriel me va a quitar todo? ¿Este departamento, mis ahorros para la vejez? ¿Dónde voy a vivir? No me va a quedar nada. El miedo me invadió por completo, una sensación de impotencia y desesperación que me paralizaba. Había trabajado toda mi vida, ahorrando cada centavo para poder tener una vejez tranquila, y ahora todo podía desaparecer en un instante, como un sueño que se rompe, como una pesadilla hecha realidad. Alex sonrió misteriosamente. Sus ojos brillaban como si estuviera a punto de revelar algo extraordinario. Aquí es donde la historia se pone interesante, Elena.
Durante la investigación financiera que realicé, encontré algunas transacciones sorprendentes relacionadas con tus bienes. Lo miré con una mezcla de duda y esperanza. ¿Qué podía hacerle sonreír en este momento, cuando yo me encontraba en una situación tan desesperada? Entonces, Alex me reveló que yo, bajo la asesoría y la gestión secreta de Mateo Ríos, un joven arquitecto o empresario a quien había confiado la administración de mis inversiones, había estado invirtiendo silenciosamente, durante muchos años, en una serie de pequeños proyectos inmobiliarios con un gran potencial en los suburbios en desarrollo de la Ciudad de México. Durante más de 20 años, dijo Alex con voz llena de emoción. Elena, tú no eres ni una anciana senil ni una pobre mujer como Gabriel cree. Tienes una visión a largo plazo. Esos pequeños terrenos que compraste hace 20 años en zonas como la Colonia Roma o la Condesa, esos departamentos que adquiriste y rentaste a precios asequibles, ahora han aumentado su valor hasta convertirse en una fortuna colosal, muchas veces mayor que todos los bienes que posee Gabriel. Alex me mostró extractos bancarios y documentos de propiedad de tierras a mi nombre o administrados por Mateo Ríos, todos legales y transparentes, irrefutables. Tienes un fondo de reserva gigantesco, Elena. Gabriel no tiene la menor idea. Tienes suficiente dinero no solo para enfrentarte a tu hijo, sino también para vivir cómodamente el resto de tu vida, e incluso para darte una vida de lujos que muchos solo pueden soñar. Sentí una oleada de fuerza y de confianza que me inundó por completo, una sensación de alivio increíble. El miedo se desvaneció, dando paso a la ira y a una determinación inquebrantable. Ya no era la madre débil y vulnerable, fácil de engañar. Había recuperado el control de mi vida. Lo reconocí todo. Mi voz temblaba de emoción. Siempre había temido que Gabriel se corrompiera por la riqueza. Alex quería que mi hijo fuera autosuficiente, que se labrara su propio camino, sin depender de nadie. Conocí a Mateo por medio de una vieja amiga. Es un hombre honesto y talentoso, con una gran visión para los negocios. Le confié parte de mis bienes para que los administrara y me asesorara en inversiones, para que crecieran de forma segura y discreta, sin que nadie se enterara, ni siquiera Gabriel. Pensé que estaba haciendo lo mejor para mi hijo, pero nunca imaginé que él me traicionaría de esa manera. Y mi propia precaución se había convertido en mi salvación, en mi arma más poderosa. Miré la pila de documentos que había sobre la mesa. Ya no eran solo pruebas contra Gabriel, sino también un testimonio de mi inteligencia y mi previsión, de la sabiduría de una madre. La balanza del poder se había inclinado por completo a mi favor. Ya no era la madre débil y manipulable, sino una mujer fuerte, capaz de protegerme a mí misma y de luchar contra la traición de mi hijo, contra todas sus oscuras conspiraciones. Estaba tratando de asimilar la magnitud del descubrimiento de mi fortuna secreta. Sentía alivio por haberme salvado de ser despojada de mis bienes, pero también asombro al descubrir la verdadera naturaleza de mi hijo. Pensaba que lo entendía todo, que Gabriel simplemente era codicioso y estaba cegado por la belleza y el éxito de Jimena. Pero la vida siempre da giros inesperados, guarda secretos más profundos de lo que uno puede imaginar, como un libro antiguo que había leído superficialmente y que ahora estaba dispuesto a leer con atención, volteando cada página. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo mis pensamientos, pero esta vez con un presentimiento diferente, un escalofrío que me recorrió la espalda. Era Alex. Su voz era más grave que nunca, casi urgente. Cada palabra se grabó en mi mente como si estuviera esculpida en piedra. Elena, encontré la última pieza del rompecabezas. La pieza que faltaba sobre Jimena y sobre el padre de Gabriel. Necesito verte de inmediato. Esta información es confidencial. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, con una fuerza desconocida. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, anunciando una verdad aún más terrible de lo que ya sabía. Alex me pidió que nos reuniéramos lo antes posible en un lugar más discreto, en una sala privada de la gran biblioteca pública de la Ciudad de México, donde nadie nos molestaría, donde ningún sonido pudiera filtrarse. Fui allá de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sin dejar de hacerme preguntas, tratando de adivinar qué nueva sorpresa me esperaba. Cuando llegué, Alex ya estaba sentado allí, esperándome. El silencio era sofocante, casi palpable. Solo la tenue luz que entraba por la ventana iluminaba la habitación. Puso sobre la mesa otra carpeta de documentos, aún más vieja que las anteriores, con olor a papel rancio, a tiempo detenido, a historias que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. Comenzaré, Elena, por lo que ya te he explicado, dijo Alex, colocando documentos amarillentos y viejos recortes de periódico sobre la mesa, como si estuviera revelando un pasado olvidado. Sentí que estaba abriendo una página de la historia llena de secretos y tragedias, cosas que nunca me hubiera imaginado.
Alex me explicó todo con detalle, cada palabra grabándose en mi mente, haciéndome dudar de mis propios oídos. Jimena del Campo no es solo la amante de Gabriel, Elena. Es la nieta de don Horacio del Campo. Ximena acusó a Gabriel de un comportamiento que consideró carente de ética dentro de la Fundación Lex Novus. Le imputó el abuso financiero y el desvío de clientes que previamente pertenecían a la antigua firma. Para respaldar sus acusaciones, presentó una serie de pruebas que había estado recopilando en secreto, entre las que se incluían grabaciones de conversaciones privadas con Gabriel y una serie de correos electrónicos que consideraba comprometedores. La contundencia de las pruebas era innegable. Con una mirada gélida que reflejaba su triunfo, Ximena declaró que ya no toleraría más el engaño y la explotación a los que la familia Vargas había sido sometida. Afirmó que había llegado el momento de que se hiciera justicia, y que ella misma se encargaría de ejecutarla. Sus palabras resonaron como un golpe mortal, asestando un duro revés a la carrera y al honor de Gabriel, y exponiendo la cruda realidad ante la opinión pública, sin dejarle escapatoria. Acto seguido, Ximena se hizo rápidamente con el control de los clientes más importantes y confidenciales del Lex Novus, y anunció la creación de su propio bufete de abogados, al que bautizó como Justicia del Campo, prometiendo representar a todas las víctimas de engaño y manipulación. De esta manera, su meticuloso plan de venganza llegaba a su fin de forma espectacular, fría y despiadada, poniendo punto final a una partida calculada al milímetro. Los medios locales, gracias a la información facilitada por Alex y por periodistas de investigación independientes, se hicieron eco del escándalo protagonizado por el joven abogado Gabriel Vargas. Los principales periódicos y canales de televisión se vieron inundados de artículos con titulares como el ambicioso abogado Gabriel Vargas, demandado por su propia madre, o el traidor, manipulado por su propia amante, pierde su carrera. El escándalo se propagó rápidamente por toda la Ciudad de México, devastando por completo la imagen de Gabriel. Como era de esperar, a Gabriel se le retiró la licencia de abogado durante un largo periodo. Se enfrentó a cargos penales relacionados con el fraude financiero y el posible abuso de confianza, lo que ensombrecía su futuro con gran incertidumbre. Además, fue condenado a pagarme una considerable indemnización económica. Perdió su lujoso ático y sus cuentas bancarias quedaron prácticamente vacías, despojándole de todo. Por mi parte, recuperé la propiedad del ático y todos los bienes que Gabriel había intentado apropiarse. El ático fue puesto a la venta inmediatamente. Gabriel se convirtió en un paria social, completamente solo, y experimentó en carne propia la misma traición, pérdida y soledad que él mismo había infligido a su madre. Aunque mi corazón aún sentía dolor, era consciente de que ese era el precio que debía pagar por sus acciones. Una dura lección que, en el fondo, deseaba que no hubiera tenido que aprender de esa manera. Un precio demasiado alto. Un año después de la conclusión del juicio, cuando los últimos vestigios de la tormenta legal se habían disipado por completo, me encontraba sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, contemplando el tranquilo paisaje de la Ciudad de México. El bullicio de los coches, que me resultaba tan familiar, se asemejaba a una sinfonía cotidiana, mientras sostenía entre mis manos una taza de café de olla caliente, cuyo aroma embriagaba el ambiente. Observaba a los peatones que transitaban por la calle, sintiendo una extraña paz en mi interior. Una paz que creía que nunca volvería a experimentar. Tras todos los acontecimientos, la tormenta había pasado y mi vida parecía estar comenzando un nuevo capítulo, lleno de esperanza y optimismo. En ese momento, sonó el teléfono. Era Mateo Ríos. Siempre había sido un gran apoyo para mí, no solo como amigo y socio de confianza en el trabajo, sino también como compañero de vida. Mateo me invitó a la inauguración de un nuevo proyecto de arquitectura comunitaria que había impulsado en la Colonia Doctores, un barrio de bajos ingresos al que había dedicado gran parte de su tiempo y esfuerzo para revitalizarlo. Había diseñado y reconstruido un antiguo centro comunitario, transformándolo en un espacio multifuncional para niños y ancianos, con un pequeño jardín en la azotea. Un lugar lleno de esperanza y vida, donde las personas pudieran encontrar alegría y conexión. Asistí a la inauguración y me vi envuelta en una atmósfera cálida y alegre, muy diferente de la frialdad que había caracterizado el mundo que Gabriel había creado. Vi a Mateo jugando con los niños en el patio, mientras los ancianos reían alrededor de un tablero de ajedrez, irradiando felicidad y energía. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Mateo había triunfado, pero no por la codicia o el engaño, sino por la bondad, la ética y la dedicación a la comunidad. En total contraste con Gabriel, él era la encarnación de los valores en los que siempre había creído, los valores que había intentado inculcar a mi hijo, pero que él parecía haber olvidado. Mateo me saludó con un abrazo sincero, lleno de afecto y respeto. Siempre me había respetado, no solo por mi riqueza, ya que ahora había destinado una parte de mis bienes a proyectos comunitarios,
sino también por mi sabiduría y experiencia. Me pidió mi opinión sobre el proyecto, escuchando atentamente cada una de mis sugerencias, como si fueran palabras de oro, haciéndome sentir valiosa. Me sentí apreciada, escuchada y viviendo una vida plena, lejos de la imagen de anciana senil que Gabriel había intentado proyectar. Con parte de los fondos de mi presupuesto secreto de mamá, había invertido en un fondo de becas para niños desfavorecidos. En el proyecto de Mateo, este fondo de becas llevaba el nombre de Fondo Elena Vargas para el futuro, en consonancia con mi deseo, como antigua maestra, de sembrar esperanza para las generaciones venideras, para que tuvieran una vida mejor, la oportunidad de estudiar y desarrollarse, y evitar así caer en los mismos errores que Gabriel. Ya no estaba obsesionada con lo que Gabriel había hecho. El dolor seguía ahí, como una cicatriz imborrable en mi corazón, pero se había atenuado considerablemente, dando paso a la serenidad y la paz. Había recuperado mis bienes, mi honor, y sobre todo, la paz interior. Dedicaba tiempo a mis aficiones personales, que había descuidado durante mucho tiempo. Participaba en actividades de voluntariado. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Comencé a aprender a pintar paisajes con acuarela, descubriendo nuevas alegrías en la vida. Por casualidad, me reencontré con una vieja amiga de la universidad, también maestra jubilada, y juntas íbamos a ver espectáculos de arte folclórico en el Palacio de Bellas Artes, disfrutando de los coloridos y vibrantes bailes. Mi vida estaba llena de alegría y significado. Me había reencontrado a mí misma, a una Elena fuerte y resiliente, viviendo una vida plena, sin remordimientos. 2 años después, me encontraba sentada en mi pequeño y acogedor apartamento, un lugar que guardaba los recuerdos más sencillos y donde había encontrado la paz tras tantas vicisitudes, donde podía ser yo misma. El aroma del café tostado impregnaba el aire, mezclado con el olor a libros viejos, creando un ambiente familiar y tranquilo, como un cálido abrazo. Sobre la mesa de café, había una fotografía enmarcada de Mateo Ríos y yo, sonriendo radiantemente en la inauguración del centro comunitario. Mi sonrisa en esa foto era más brillante que nunca, sin rastro de tristeza o preocupación, solo alegría y serenidad. A su lado, estaba el periódico La Jornada, con el crucigrama a medio resolver, un hábito sencillo que me alegraba cada mañana y me ayudaba a mantener la mente despejada. Miré por la ventana y observé las concurridas calles de la Ciudad de México, donde la vida seguía su curso. El pregón del vendedor ambulante, tamales, tamales calientitos, el claxon de los coches, todo ello creando una sinfonía familiar, una parte indispensable de la vida, un flujo incesante. Reflexioné sobre el camino recorrido, desde una madre humillada cuyo único hijo intentó despojarla de sus bienes hasta una mujer fuerte y resiliente que se había defendido y afirmado su propio valor. Había recorrido un largo camino lleno de espinas y desafíos, pero me había mantenido firme. Había encontrado la luz después de la tormenta y me había vuelto mucho más fuerte. Pensé en Gabriel. La última vez que vi a mi hijo fue hace unos meses. Fue en una cafetería destartalada y vacía, en un barrio desconocido cerca del mercado de Pulgas de Lagunilla, donde se venden objetos de segunda mano y donde los desfavorecidos buscan un poco de esperanza. Gabriel parecía envejecido y demacrado, con la ropa descuidada y la barba desordenada, sin rastro del exitoso abogado de antaño. Estaba sentado solo, mirando fijamente una taza de café frío, con la mirada vacía, como alguien que lo ha perdido todo. No tenía teléfono, ni documentos, solo un libro viejo. Quizás buscaba consuelo en su mundo solitario, un mundo que él mismo había creado. Gabriel lo había perdido todo, su brillante carrera, sus bienes, sus amigos e incluso a su amante, Ximena. Se había convertido en un paria social, un hombre completamente destrozado, probando su propia medicina. No sentía alegría ni satisfacción al verlo así, solo una suave satisfacción de que la justicia se había cumplido, aunque de una manera cruel, y de que cada uno debe ser responsable de sus actos. Me di cuenta de que el respeto no se exige, sino que se gana con acciones, con integridad y con la forma en que se trata a los demás. También comprendí que, a veces, la reacción más poderosa ante la crueldad no es la ira o la venganza inmediata, sino la paciencia, la estrategia y la firme determinación de defender lo que uno cree y de proteger la propia dignidad. Mateo Ríos, que estaba sentado frente a mí en el apartamento, leyendo el periódico de la mañana, me miraba de vez en cuando con ojos cálidos y llenos de preocupación. Me sonrió y me preguntó por mis planes para el día. Elena, ¿hoy vas a ir a tu clase de pintura o a la biblioteca, o damos un paseo? Él era la prueba de que los valores buenos aún existían, una persona amable, dedicada a su trabajo y a la comunidad, alguien en quien siempre confié y respeté. Regalé el ático que había recuperado de Gabriel a una organización benéfica que apoya a madres solteras emprendedoras. Sabía que se utilizaría para un buen propósito,
ayudando a mujeres en situaciones difíciles a encontrar su lugar en la sociedad mexicana. Al igual que yo había encontrado mi propia fuerza, utilicé el resto del dinero de mi presupuesto secreto de mamá para vivir una vida tranquila, continuando apoyando proyectos educativos y comunitarios, dejando un legado significativo para las generaciones futuras. Quiero enviar un mensaje desde lo más profundo de mi corazón, desde la amarga experiencia de una madre. Nunca permitan que nadie las haga sentir pequeñas o insignificantes. La dignidad no es negociable y nunca es demasiado tarde para protegerse a una misma y a lo que se ama, incluso si son los propios hijos. Mantengan siempre la fe en ustedes mismas y en la justicia. Mirando hacia atrás en el camino recorrido, desde una madre humillada hasta una mujer fuerte, me di cuenta de la lección más profunda: la dignidad nunca se negocia. Aunque mi hijo se extravió por la ambición, yo elegí enfrentar la verdad con sabiduría y firmeza, no con una venganza ciega. La fuerza no proviene del poder o el dinero, sino de conocer el propio valor y negarse a que cualquiera lo pisotee. Encontré la paz al sembrar semillas de esperanza en la comunidad, dejando un legado más significativo que cualquier posesión material. Queridos oyentes, espero que esta historia les brinde la motivación para protegerse a ustedes mismos y los valores que aprecian. Nunca es demasiado tarde para levantarse. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va su vida? ¿Están en paz? Compartan su historia conmigo o simplemente envíenme un saludo. Siempre me gusta escucharles. Ximena formuló acusaciones contundentes contra Gabriel, señalándolo por incurrir en una conducta poco ética en el seno de la Fundación Lex Novus. Lo denunció por presuntos abusos financieros y por la sustracción de clientes que, en su momento, pertenecieron a la firma primigenia. Para apuntalar sus señalamientos, Ximena presentó una batería de pruebas que había estado recopilando sigilosamente, entre las que se encontraban grabaciones de conversaciones privadas mantenidas con Gabriel y un compendio de correos electrónicos que consideraba sumamente comprometedores. La solidez de las pruebas era innegable, no dejaba margen para la duda. Con una mirada que destilaba frialdad y en la que se reflejaba un palpable sentimiento de triunfo, Ximena declaró con vehemencia que no estaba dispuesta a seguir tolerando por más tiempo el engaño y la explotación a los que había sido sometida la familia Vargas. Afirmó, con determinación, que había llegado el momento ineludible de impartir justicia y que, en esta ocasión, sería ella misma quien se encargaría de ejecutarla, sin titubeos. Sus palabras, pronunciadas con firmeza, resonaron como un golpe de efecto devastador, asestando un duro revés a la reputación y a la trayectoria profesional de Gabriel. La exposición pública de la cruda realidad lo dejaba sin resquicio alguno para eludir la responsabilidad de sus actos. Acto seguido, Ximena, demostrando una notable agilidad estratégica, tomó las riendas de los clientes más valiosos y confidenciales del Lex Novus y anunció, con solemnidad, la creación de su propia firma de abogados, a la que bautizó con el nombre de Justicia del Campo. En su discurso de presentación, prometió representar los intereses de todas aquellas personas que hubieran sido víctimas de engaño y manipulación, ofreciendo una defensa implacable. De esta manera, su meticuloso y elaborado plan de venganza alcanzaba su clímax de manera espectacular, ejecutado con frialdad y sin el menor atisbo de piedad, poniendo el broche final a una partida que había sido calculada al milímetro. Los medios de comunicación locales, en virtud de la información privilegiada que les había sido facilitada por Alex y por un selecto grupo de periodistas de investigación independientes, no tardaron en hacerse eco del escabroso escándalo protagonizado por el joven abogado Gabriel Vargas. Las páginas de los principales periódicos y las parrillas de programación de los canales de televisión se vieron inundadas de artículos y reportajes con titulares impactantes y sensacionalistas, tales como el ambicioso abogado Gabriel Vargas, demandado por su propia madre, o el traidor, vilmente manipulado por su propia amante, pierde su carrera en medio de la ignominia. El escándalo, como era de esperar, se propagó con celeridad por toda la extensión de la Ciudad de México, generando una ola de indignación y morbo que devastó por completo la imagen pública de Gabriel, dejándolo prácticamente en la ruina moral. Como era previsible, las consecuencias para Gabriel fueron inmediatas y severas. Se le retiró, de manera fulminante, la licencia de abogado durante un dilatado periodo de tiempo, lo que truncó de forma abrupta su prometedora carrera. Además, se enfrentó a una serie de cargos penales de gravedad, relacionados con el fraude financiero y el posible abuso de confianza, lo que proyectaba una sombra de incertidumbre sobre su futuro inmediato. Para colmo de males, fue condenado a satisfacer una considerable indemnización económica, destinada a resarcir el daño causado. En la práctica, esto significó la pérdida de su lujoso ático y el vaciamiento casi total de sus cuentas bancarias, dejándolo despojado de sus bienes y sumido en una profunda crisis económica. Por mi parte, logré recuperar la propiedad del ático, que había sido objeto de disputa, así como la totalidad de los bienes que Gabriel había intentado apropiarse de manera ilegítima. Sin dilación alguna,
El ático fue puesto a la venta, con el objetivo de obtener liquidez y resarcir parte de las pérdidas sufridas. Tras el escándalo, Gabriel se convirtió en un auténtico paria social, condenado al ostracismo y a la soledad. Experimentó en carne propia la amargura de la traición, la desolación de la pérdida y el peso de la soledad, las mismas sensaciones que él, en su momento, había infligido a su propia madre. A pesar de que mi corazón aún latía con dolor, no podía negar que era consciente de que ese era el precio que debía pagar por sus reprobables acciones. Una lección sumamente dura que, en el fondo, hubiera preferido que no tuviera que aprender de esa manera tan dolorosa. Un precio, sin duda, demasiado elevado. Transcurrido un año desde la conclusión del juicio, cuando los ecos de la tormenta legal se habían disipado por completo y la calma parecía haber regresado a mi vida, me encontraba sentada en el balcón de mi modesto apartamento, contemplando el apacible paisaje urbano de la Ciudad de México. El murmullo constante de los coches, que me resultaba tan familiar, se asemejaba a una suerte de sinfonía cotidiana, mientras sostenía entre mis manos una taza humeante de café de olla, cuyo aroma embriagaba el ambiente, inundando mis sentidos. Observaba con atención a los peatones que transitaban por la calle, absortos en sus quehaceres, y sentía una extraña sensación de paz interior. Una paz que, sinceramente, había llegado a creer que nunca volvería a experimentar. Tras todos los acontecimientos acaecidos, la tormenta parecía haber amainado definitivamente y mi vida, por fin, daba la impresión de estar comenzando un nuevo capítulo, rebosante de esperanza y optimismo. Fue en ese preciso instante cuando el sonido del teléfono interrumpió mis reflexiones. Era Mateo Ríos. A lo largo de los años, Mateo siempre había demostrado ser un gran apoyo para mí, tanto en el ámbito profesional como en el personal. No solo era un amigo leal y un socio de confianza en el trabajo, sino también un compañero de vida incondicional. En esta ocasión, Mateo me invitaba a la inauguración de un nuevo y ambicioso proyecto de arquitectura comunitaria que había estado impulsando con entusiasmo en la colonia Doctores, un barrio de bajos ingresos al que había dedicado una parte importante de su tiempo y esfuerzo con el firme propósito de revitalizarlo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con su inagotable creatividad, Mateo había diseñado y reconstruido un antiguo centro comunitario, transformándolo por completo en un espacio multifuncional y moderno, concebido para el disfrute de niños y ancianos, y dotado de un pequeño jardín en la azotea. En definitiva, un lugar lleno de esperanza y vida, donde las personas de todas las edades pudieran encontrar alegría, conexión y un sentido de pertenencia. Movida por la curiosidad y el deseo de apoyar a Mateo, asistí a la inauguración del centro comunitario y me vi gratamente envuelta en una atmósfera cálida y alegre, que contrastaba enormemente con la frialdad y la hostilidad que habían caracterizado el mundo que Gabriel había creado a su alrededor. Observé con admiración a Mateo, jugando con los niños en el patio, mientras los ancianos reían y charlaban animadamente alrededor de un tablero de ajedrez, irradiando felicidad y energía. Sus ojos brillaban con un entusiasmo contagioso, reflejando la satisfacción del deber cumplido. Mateo había triunfado, sin duda, pero no gracias a la codicia, la ambición desmedida o el engaño, sino gracias a la bondad innata de su corazón, a su ética intachable y a su profunda dedicación al servicio de la comunidad. En un contraste absoluto con la figura de Gabriel, Mateo era la encarnación viviente de los valores en los que yo siempre había creído y que, en su momento, había intentado inculcar a mi hijo, aunque, lamentablemente, este último parecía haberlos olvidado por completo. Mateo me saludó con un abrazo sincero y afectuoso, lleno de respeto y cariño. Siempre me había tratado con deferencia, no solo por mi posición económica privilegiada, ya que ahora había destinado una parte importante de mis bienes a financiar proyectos comunitarios, sino también por mi sabiduría y mi experiencia vital. Me pidió mi opinión sobre el proyecto, escuchando con atención y sumo interés cada una de mis sugerencias, como si se tratara de valiosísimas palabras de oro. En ese momento, me sentí verdaderamente apreciada, escuchada y valorada, consciente de que estaba viviendo una vida plena y significativa, lejos de la imagen caricaturesca de anciana senil que Gabriel había intentado proyectar. Decidida a contribuir de forma activa a la mejora de la sociedad, había invertido parte de los fondos procedentes de mi presupuesto secreto de mamá en la creación de un fondo de becas destinado a ayudar a niños desfavorecidos. En honor a mi trayectoria profesional como maestra, y con el objetivo de perpetuar mi legado, el proyecto de Mateo incorporaba este fondo de becas, que llevaba el nombre de Fondo Elena Vargas para el futuro. De esta manera, y en consonancia con mis ideales, esperaba sembrar una semilla de esperanza en las generaciones venideras, brindándoles la oportunidad de construir un futuro mejor, de acceder a una educación de calidad y de desarrollarse plenamente como personas, evitando así caer en los mismos errores que Gabriel. Tras el juicio, había logrado dejar atrás la obsesión por los actos de Gabriel. El dolor seguía presente, como una cicatriz imborrable grabada en mi corazón, pero su intensidad se había atenuado considerablemente,
dando paso a una sensación de serenidad y paz interior. Había conseguido recuperar mis bienes, restaurar mi honor mancillado y, lo más importante de todo, encontrar la paz en mi alma. Ahora, me permitía dedicar tiempo a mis aficiones personales, que había descuidado durante demasiado tiempo. Participaba activamente en diversas actividades de voluntariado, aportando mi granito de arena a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Me había unido a un club de lectura en la biblioteca local, donde disfrutaba enormemente de la compañía de otras personas con intereses similares. Incluso me había animado a aprender a pintar paisajes con acuarela, descubriendo nuevas fuentes de alegría y satisfacción en la vida. Por una feliz coincidencia, me había reencontrado con una vieja amiga de la universidad, que también era maestra jubilada, y juntas solíamos asistir a espectáculos de arte folclórico en el Palacio de Bellas Artes, deleitándonos con los coloridos y vibrantes bailes tradicionales. En definitiva, mi vida se había llenado de nuevo de alegría, significado y propósito. Había logrado reencontrarme conmigo misma, con una Elena fuerte, resiliente y capaz de disfrutar plenamente de la vida, sin remordimientos ni rencores. 2 años después, me encontraba sentada en mi pequeño y acogedor apartamento, un lugar que guardaba los recuerdos más sencillos y donde había conseguido encontrar la paz tras tantas vicisitudes. Allí, en la intimidad de mi hogar, podía ser yo misma, sin necesidad de aparentar ni de ocultar mis sentimientos. El aroma del café tostado impregnaba el ambiente, mezclándose sutilmente con el olor inconfundible de los libros viejos, creando una atmósfera familiar y tranquila, como un cálido abrazo que reconfortaba mi alma. Sobre la mesa de café, descansaba una fotografía enmarcada en la que aparecíamos Mateo Ríos y yo, sonriendo radiantemente en la inauguración del centro comunitario. Mi sonrisa en esa foto era más brillante que nunca, sin rastro de tristeza, amargura o preocupación. En ella se reflejaba, únicamente, una profunda alegría y una serena paz interior. A su lado, reposaba el periódico La Jornada, con el crucigrama a medio resolver, un sencillo hábito que me proporcionaba alegría cada mañana y que me ayudaba a mantener la mente activa y despejada. Miré por la ventana y observé, una vez más, el bullicio incesante de las concurridas calles de la Ciudad de México, donde la vida seguía su curso imparable. El pregón del vendedor ambulante, ofreciendo tamales calientitos, el estridente claxon de los coches, todo ello creando una sinfonía familiar y cotidiana, una parte indispensable de la vida, un flujo incesante de actividad. Reflexioné sobre el largo y tortuoso camino recorrido, desde una madre humillada y ultrajada, cuyo único hijo había intentado despojarla de sus bienes, hasta una mujer fuerte, independiente y resiliente que había logrado defenderse con uñas y dientes, afirmando su propio valor y su dignidad. Había superado innumerables obstáculos y desafíos, pero me había mantenido firme en mi propósito. Había logrado encontrar la luz al final del túnel y había emergido de la tormenta mucho más fuerte y sabia que antes. Pensé en Gabriel. La última vez que vi a mi hijo fue hacía algunos meses. El encuentro tuvo lugar en una cafetería destartalada y casi vacía, situada en un barrio desconocido y deprimido, cerca del mercado de pulgas de Lagunilla, un lugar donde se venden objetos de segunda mano y donde las personas más desfavorecidas acuden en busca de una oportunidad o de un poco de esperanza. Gabriel tenía un aspecto deplorable. Parecía mucho mayor de lo que realmente era, con el rostro demacrado, la ropa descuidada y la barba desordenada. Ya no quedaba rastro del exitoso y elegante abogado de antaño. Estaba sentado solo, en una mesa apartada, mirando fijamente una taza de café frío, con la mirada perdida y vacía, como la de alguien que ha perdido toda esperanza. No tenía teléfono, ni documentos, ni siquiera dinero en efectivo. Tan solo un viejo libro, que quizás le servía de refugio y consuelo en su desolado mundo interior. Gabriel lo había perdido todo, su brillante carrera, sus bienes materiales, sus amigos e incluso a su amante, Ximena. Se había convertido en un auténtico paria social, un hombre completamente destrozado, que estaba probando en carne propia las amargas consecuencias de sus propios actos. No sentía alegría ni satisfacción al ver a mi hijo en esa situación tan precaria. Tan solo una suave sensación de justicia, de que cada uno debe ser responsable de sus actos y asumir las consecuencias de sus decisiones. Me di cuenta, una vez más, de que el respeto no se exige, sino que se gana con el esfuerzo, la honestidad, la integridad y la forma en que tratamos a los demás. También comprendí que, en ocasiones, la reacción más poderosa ante la crueldad y la injusticia no es la ira o la venganza inmediata, sino la paciencia, la estrategia y la firme determinación de defender aquello en lo que uno cree y de proteger la propia dignidad, sin importar las adversidades. Mateo Ríos, que estaba sentado frente a mí en el apartamento, leyendo el periódico de la mañana, me miraba de vez en cuando con ojos cálidos y llenos de preocupación. Finalmente, me dedicó una sonrisa y me preguntó por mis planes para el día. Elena,
¿Hoy vas a ir a tu clase de pintura o a la biblioteca? Si te apetece, también podemos dar un paseo por el parque. Mateo era la prueba fehaciente de que los valores positivos todavía existen en el mundo. Era una persona amable, generosa, trabajadora, entregada a su profesión y comprometida con su comunidad. Alguien en quien siempre confié y a quien siempre respeté profundamente. Decidí donar el ático que había recuperado de Gabriel a una organización benéfica que se dedica a apoyar a madres solteras con espíritu emprendedor. Estaba convencida de que se utilizaría para un buen fin, ayudando a mujeres en situaciones difíciles a encontrar su propio camino y a labrarse un futuro digno en la sociedad mexicana. Al igual que yo había encontrado mi propia fuerza y mi propio camino, utilicé el resto del dinero procedente de mi presupuesto secreto de mamá para vivir una vida tranquila y modesta, pero plena y feliz, continuando con mi labor de apoyo a proyectos educativos y comunitarios, con la esperanza de dejar un legado significativo para las generaciones venideras. Quiero enviar un mensaje sincero y profundo, que nace de la experiencia amarga y dolorosa de una madre. Nunca permitan que nadie las haga sentir pequeñas o insignificantes. La dignidad no es negociable y nunca es demasiado tarde para protegerse a una misma y a aquello que se ama, incluso si se trata de los propios hijos. Mantengan siempre la fe en ustedes mismas y en la justicia. Mirando hacia atrás, y haciendo balance del largo y tortuoso camino recorrido, desde una madre humillada y traicionada hasta una mujer fuerte, independiente y resiliente, he llegado a la conclusión de que la lección más importante que he aprendido en la vida es que la dignidad no se negocia jamás. Aunque mi hijo se desvió del buen camino, cegado por la ambición y el afán de poder, yo elegí enfrentar la verdad con sabiduría y firmeza, no con una venganza ciega y destructiva. La verdadera fuerza no reside en el poder o en el dinero, sino en el conocimiento del propio valor y en la firme decisión de no permitir que nadie lo pisotee. Encontré la paz interior al sembrar semillas de esperanza en mi comunidad, dejando un legado mucho más valioso y significativo que cualquier posesión material. Queridos oyentes, espero que esta historia les sirva de inspiración y les brinde la motivación necesaria para defender sus derechos, proteger aquello que aman y luchar por los valores en los que creen. Recuerden que nunca es demasiado tarde para levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Y ahora, me gustaría saber de ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo va su vida? ¿Se sienten en paz consigo mismos? Los invito a compartir su historia conmigo o, simplemente, a enviarme un saludo. Siempre me gusta saber de ustedes y conocer sus experiencias.